invitado, con nuestro amigo Patricio Adorno. Bueno, Pato, ya algo nos contó Sergio, es un escándalo el Congreso de la Nación. Sí, además encima, acordate que el bloque de la Libertad Avanza viene de una ruptura y un recambio de autoridades porque Oscar Sago fue desplazado luego del intento de poner a Marcela Pagano como presidente de la Comisión de Juicio Político. ¿Quedó como presidenta ella? Quedó como presidente después. Pero le costó la cabeza a Sago. Sí, le costó la cabeza a Sago y le costó una internación sanitaria a Pagano también. En el medio, la oposición se hizo una fiesta tratando de que la comisión quede constituida como había sido votada en ese momento. Y hubo un desgaste innecesario también de la figura de Martín Menem, que empieza a asomar como uno de los grandes espadachines de la gestión libertaria, sobre todo para el armado de cara a 2025, que es el próximo gran hito que se plantea Javier Milei, porque dice, ya no voy a necesitar más ni de la política ni de los acuerdos con la oposición, no voy a necesitar más de toda la casta, nosotros le vamos a plantar los 5 dedos en la cara en las elecciones del 2025 y vamos a tener las mayorías necesarias para llevar adelante, no estas reformas, sino las 3.000 más que tengo cajoneadas con detalle de color, volviendo a la cena de la Fundación Libertad, con el mejor presidente del Banco Central que tuvo la Argentina, que fue Federico Sturzenegger, y que desgraciadamente alguien pidió que se lo corra en 2017. Ese alguien es Mauricio Macri, el presi amigo de Javier Milei. Y le pegó a Macri, digamos. No solamente le pegó a Macri, le pegó a Macri, le pegó a Melconian, le pegó a Kicillof. Macri, Melconian, Kicillof, a los radicales, le pegó a todo el mundo en una intervención que venía además presidida por Luis Lacalle Pou, presidente de centro derecha del vecino país Uruguay, que dijo, y el Estado en realidad tiene que Lacalle Pou le pegó a Milei. Es que le marcó la cancha diciendo, la libertad solamente se disfruta si tenés las condiciones para hacerlo y el Estado, el rol del Estado que nosotros los uruguayos creemos es un Estado que te haga piecito, que te ayude a levantar un poquito para que vos después tengas el disfrute privado de tu libertad. Puede ser que Milei en esta cena y todo lo que dijo, qué sé yo, en su cabeza, en su interior, ¿salió de su rol de presidente? Creo que ¿No habló como presidente? Sí, no lo hizo como presidente, habló más como un ministro y un mediático que como un presidente de un país, de una república reconocida por otros estados. Y además lo hizo bastante despectivo respecto del auditorio que tenía, que ya venía asomando esto con la reunión en el Yao Yao. El auditorio es gran parte del círculo rojo de la Argentina. Exactamente, grandes empresarios, diputados, senadores, grandes inversores, fondos comunes de inversión, los observadores que tienen los fondos comunes de inversión del extranjero en la Argentina, todos vinculados a un ámbito más de centro derecha y vinculado sobre todo a la corriente liberal en política. Claro. Ahora vuelvo con lo que vos decías recién, que Milei le va a poner los 5 dedos y va a copar las bancas para poder llevar adelante esos 3.000 propuestas. Hoy, y corregime, desde que Javier Milei asumió a hoy, son los oficialistas los que le hacen conflicto en el Congreso. Sí, entiendo que tiene que ver con la juventud que tiene el partido y con que no terminan todavía de entender muy bien y de adecuarse al rol con el que funciona la política parlamentaria y la política ejecutiva. Sí. Porque además esta semana renunciaron 2 funcionarios más del Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Petovelo y ya llevamos 26 funcionarios. Ya llevamos 26 funcionarios en 135 días, 136 días, más o menos. 26 funcionarios nombrados que renunciaron. No estamos contando a los que habían designado pero que no habían sido oficializados. Bien. Y está el detalle de color de uno que en el mismo decreto del Ejecutivo lo nombran y lo echan al mismo tiempo porque había venido cumpliendo funciones desde diciembre y como no había salido el instrumento legal, bueno, para que cobre había que nombrarlo y destituirlo al mismo momento. Más o menos la tasa de renuncia es 1 cada 6 días. Así que de acá hasta el 25 de mayo probablemente podamos esperar 3 salidas más en el Ejecutivo. ¿Se están ocupando esos lugares o están quedando vacantes? Se están ocupando. De hecho, una de las salidas más importantes, que es la del secretario de Trabajo, fue cubierto por un hombre del grupo Techint, un hombre del espacio de Paolo Roca, gran empresario argentino, vinculado a la siderurgia y la metalurgia, que presentó en el marco de la ley Bases una propuesta que molestó bastante sobre todo al bloque de Pichetto vinculada a la reforma laboral porque la presentó en diputados el domingo a la noche, medio entre gallos y madrugada,
y salió Pichetto durísimo contra el gobierno a decir, muchachos, esto no es lo que nosotros acordamos, Claro, nosotros... no me filtren cosas. Claro, no me empiecen a cambiar las reglas del juego una vez que nosotros estamos haciendo todo para que esta ley que el presidente dice que no le interesa lo que le pase, salga. Porque si hay un dato interesante es que la oposición dialoguista o más confrontativa se quiere sacar la ley bases de encima porque está podrida de seguir laburando en el mismo tema Claro. y no tener agenda para otras cuestiones más interesantes. Y déjame sumarte un dato más de color. La sesión que se cayó por 3 votos el miércoles pasado... Recordemos, es la sesión que se iba a tratar el presupuesto universitario. Exactamente, presupuesto universitario en el marco de la marcha, Sí. la marcha universitaria del día martes, convocada por radicales, por Unión por la Patria, por la izquierda y por Hacemos Consenso Federal, se cayó por 3 bancas que no estaban cubiertas, 3 bancas de Loredo, Sí. Manes, ¿cómo se llama? ¿De dónde? Tetaz Bien. y Pichetto, mientras que la mitad de sus bloques estaban presentes. Entonces, Consulta. hay una mayoría silenciosa ahí, lista para plantar una sesión. Consulta. Tengo muchísimas cosas para preguntarte. Vamos desde el chimento Ok. a la política. ¿Qué opinas de lo que pasó con De Loredo cuando salió del Congreso ese día? Bueno, eso es el gran conflicto que tienen hoy todos aquellos que les gustaría acompañar, pero el gobierno no los deja que los acompañen y es, quiero darte las herramientas, quiero ayudar, quiero plantarme como un aliado al gobierno, pero no encuentro los espacios para poder hacerlos. Y De Loredo tiene ese problema de haber sido además el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, que lo pusieron los gobernadores cuando Facundo Manes había sido votado por sus propios pares. Sí. Entonces, es lógico que haya este tipo de rencillas y en el medio está Martín Lustó, que capitaliza el rol de opositor más duro, más ácido al gobierno y que de hecho pidió que se trate el aumento del presupuesto universitario en el Senado, luego de la fallida votación en la Cámara de Diputados. Entonces, la incomodidad de Loredo es manifiesta porque tiene la necesidad de decir, bueno, apoyo al gobierno, pero sin traicionar. Quiere estar en los dos lados. No se puede. Y Javier Milei lo dejó muy claro. O estás conmigo, o estás con el gobierno, o estás en contra del gobierno. Y de hecho eso marcó también la reacción que tuvo Javier Milei y el gobierno en general a la marcha del día martes. Lo plantearon como un ataque contra el gobierno, cuando en realidad fue más bien Una marcha manifestación masiva, transversal y que iba contra una medida específica de Javier Milei, Claro. no contra el gobierno. Eso también creo que habla de la sociedad argentina y de la esperanza que hay de que Javier Milei resuelva las cuestiones y la necesidad de marcarle algunos límites, es decir, hasta acá. Claro. Esto sí, esto no. Es bastante sano para una democracia que uno consideraba más apática y más decaída en el marco además de una recesión y una caída del consumo Sí. brutal. Y no le están haciendo los planteos que quizás se esperaban ante ese tipo de recesiones de caída. Exactamente. La sociedad, digo. Claro, no le están haciendo el caldo de cultivo a la oposición que es más intransigente, Claro. que le hubiera gustado, por ejemplo, haberse subido al palco y haber declarado cuando no lo dejaron. Hablo particularmente del gobernador bonaerense Kicillof. Así es, quiso subir al escenario en la marcha y la seguridad le dijo no. Hasta acá llegaste. Creo Hay que un video muy gracioso que está 2 escalones abajo, digamos. no solamente es gracioso, sino que salieron 2 versiones. La versión oficial del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que tiene algunas partes que no están subtituladas para que se pierdan en el barullo, y la versión más oficial y la versión, digamos, que transcurrió, que transibió, que no tiene subtítulos y que se escucha perfectamente cuando le dicen no, Kicillof, no subas. Perfecto, me parece bien. Vamos a algo más político. Acaba de decir nuestro compañero Sergio Rolo Gutiérrez, no se llega al Pacto de Mayo. ¿Qué significa para el gobierno de la Nación? No se llega al Pacto de Mayo con la ley base sancionada en ambas cámaras. Bien. Ese es el primer gran punto que nosotros tenemos que marcar porque los plazos parlamentarios, sobre todo en el Senado, que es la cámara más reticente a colaborar con el gobierno, le va a hacer cumplir todo el régimen procesal parlamentario al gobierno de la ¿Qué nación. era esto que explicaba más o menos Exacto, Rulo? esto de que hay que tener 7 días entre tratamiento, entre llegada a la comisión y luego una vez que esté la sesión. Que si marcha todo arriba de un tren, sería la primera semana de junio. Sí, hay suerte y no tenemos sorpresas nosotros lunes o martes, sobre todo porque más allá de que la ley bases quedó achicada a su mínima expresión, particularmente a la expresión económica, no hay cuestiones de seguridad, no hay cuestiones de defensa, no hay cuestiones de desarrollo social, salvo una adenda al régimen de jubilaciones corriendo la moratoria previsional que se había creado en el
durante el gobierno de Cristina Kirchner, está bastante acotado y hay bastantes acuerdos. La realidad es que tampoco sabemos con certeza cómo se va a comportar el gobierno y cómo se van a comportar las disidencias dentro de la Unión Cívica Radical y dentro del bloque Hacemos Coalición Federal respecto de artículos concretos que pueden marcar algún tipo de zozobra en el gobierno, más allá de que uno esperaría que esta vez hayan ido a la sesión o vayan a la sesión con los votos ya listos para aprobarla. ¿Por qué es importante para Milei llegar al 25 de mayo con el DNU aprobado? ¿O por qué era importante? Ya no llega. No con el DNU, con la ley bases. Con la ley bases, perdón. La ley bases es importante sobre todo porque marca un acompañamiento de la política al programa de gobierno de Javier Milei y a la sostenibilidad del programa de gobierno de Javier Milei. Entonces, sentarse con los gobernadores, con la ley de base, diciendo, muchachos, acá yo ya tengo el apoyo, negociemos. A diferencia de, llega y los gobernadores le dicen, definitivamente no tienen el apoyo, negociemos. Exactamente, llega desde una posición de poder y no nos olvidemos que los gobernadores también están interesados en que la ley base se sancione porque junto a la ley base se va a tratar un régimen fiscal que incorpora de nuevo exactamente el impuesto a las ganancias, reduce bienes personales y además amplía la posibilidad de pagar a futuro bienes personales que uno todavía no tiene, algo raro para el gobierno. Va a achicar la base de contribuyentes de grandes ingresos por un lado y va a ampliar la de bajos ingresos. Bien progresivo, digamos, sería, siendo sarcástico, el tema del impositivo. La sociedad pretendería que sea al revés. Exactamente. Uno diría, se amplíe la base de lo que más tienen y se achique lo que menos tienen. Exactamente, siguiendo en la lógica de lo que la oposición sostiene respecto a este régimen tributario que va a aplicar Javier Milei. La realidad es que se busca, sobre todo con el régimen fiscal, que las provincias reciban más recursos porque el impuesto país, que es el impuesto que más creció durante el gobierno de Javier Milei, no es coparticipable y tiene fecha de término. Se termina al final de 2024, se termina en diciembre. Y es el impuesto que hoy sostiene una gran parte del superávit fiscal del que hace gala Javier Milei. Entonces, cuando eso se caiga, hay que tener recursos con lo que compensar esa caída. Dato de color para la gestión. Si incorporamos ganancias de nuevos y eso se coparticipa más allá de lo que se distribuye a las provincias, Nación se queda con el 50% de lo recaudado, eso le va a permitir que los números del superávit sean mayores y como dijo el propio presidente, bueno, ahora que nos ajustamos tanto podemos empezar a soltar algo más de plata. Ojalá. Creo que eso es lo principal que quieren los gobernadores en el pacto del 25 de mayo. Te hago la última, Pato. Hoy llega Guillermo Francos a Tucumán, se reúne primero con el gobernador Osvaldo Jalde y después participan. Si mal no tengo la información, los dos juntos en una charla que se dará hoy a partir de las 3 de la tarde. ¿Qué significa políticamente que Guillermo Francos venga a Tucumán y se reúna con Osvaldo Jaldo? Por primera vez acá en la provincia, ya se han reunido ellos dos. De hecho, se reunieron con los amigos y los coprovincianos salteños que tienen una fuerte presencia en el armado libertario a nivel nacional, sobre todo en el Norte Grande. La visita a Tucumán, entiendo yo, está bastante vinculada Ese es Guillermo Francos. Bastante vinculada a la presencia de los diputados tucumanos y a la orientación del voto de los diputados tucumanos el día lunes y también a esta necesidad del gobierno provincial de que algunos recursos nacionales se empiecen a destrabar, particularmente para las obras de infraestructura que al gobernador le interesan, que son las vinculadas principalmente a seguridad y a aguas y cloacas, que quiere mostrar al final de su gestión los avances que él mismo empezó desde que era vicegobernador de la provincia. Y gobernador interino. Y gobernador interino. Entonces, en este sentido, las negociaciones están enmarcadas en la ley bases, están enmarcadas en el Pacto de Mayo y tienen que ver con esta alianza táctica, diría yo hasta pragmática de Osvaldo Jaldo con el gobierno nacional, porque piensa en la supervivencia y en el crecimiento de la provincia de Tucumán antes que en las necesidades de un gobierno nacional que se las va a tener que jugar recién el año que viene. Llega Guillermo Francos y Osvaldo Jaldo le dice, ministro, tranquilo, el bloque Independencia va a votar a favor. Creo yo, y además viendo el comportamiento que el bloque tuvo en el primer tratamiento de la ley bases en enero, que esto se va a dar así como vos lo decís. Creo que va a ser la orientación por lo menos de los 3 diputados tucumanos que conforman el bloque Independencia. Recordemos que hay 9 diputados tucumanos, 3 del bloque Independencia, 2 de Unión por la Patria, que son Pablo Yedlin y Carlos Cisneros, y después quedan Mariano Campero, Roberto Sánchez, Paula Amodeo, Gerardo Huesen. Y Gerardo Huesen. Que Gerardo Huesen también votaría a favor. Exactamente. Paula Amodeo también votaría a favor. Sánchez y Campero probablemente en general voten a favor. No sé si tendrán algún tipo de prurito respecto del articulado en particular, pero todo
pasaría a indicar que sería un acompañamiento generalizado a la ley ómnibus de los diputados tucumanos. Perfecto, Pato. Un Muchísimas placer gracias. haberte visto. Igualmente. Vamos a una nueva pausa en Código Informativo y ya seguimos con más noticias, análisis y debate acá en América Tucumán.